A las 9 de la mañana, mi papá estaba afuera de mi puerta, golpeando con los puños, con una voz que hacía temblar las paredes, gritando mi nombre como si le debiera el mundo entero. Ellie estaba parada detrás de mí en pijama, con los ojos muy abiertos, sosteniendo el dibujo que había hecho para Navidad. Pero escenas como esta no empiezan con gritos, empiezan en silencio, con un mensaje de texto, una decisión, una línea que lo cambia todo. La mía comenzó en el momento en que mi mamá escribió: "Vamos a saltarnos el cumpleaños de tu hija, la cosa está difícil". Y terminó con una verdad que mi familia nunca esperó que yo descubriera. Antes de empezar, cuéntame desde dónde me escuchas para saber que no estoy sola. Me llamo Scarlett y durante la mayor parte de mi vida he sobrevivido bajando mis expectativas, especialmente cuando se trataba de mis padres. Suena dramático, lo sé, pero cuando creces siendo la confiable, la callada, la que arregla todo sin que se lo pidan, aprendes a tragar la decepción como si fuera parte del desayuno. Vivo en un pequeño apartamento cerca de la costa, donde el aire siempre huele un poco a sal y a pino viejo. No es lujoso, pero es cálido, luminoso y mío. El espacio justo para mí y mi hija Ellie, que llena cada rincón con dibujos, purpurina y ese suave tarareo que hace cuando está feliz. La mañana en que mi madre envió el mensaje, Ellie estaba sentada a la mesa coloreando un unicornio con corona. Me miró con esos ojos llenos de esperanza, los mismos que ha tenido desde pequeña, los que heredó de mí, aunque los suyos todavía guardan más luz. Preguntó si el abuelo y la abuela vendrían a su cumpleaños este año. Le dije que esperaba que sí. Ni siquiera había terminado de cortar las fresas para su almuerzo cuando mi teléfono vibró. Vamos a saltarnos el cumpleaños de tu hija. La cosa está difícil. Sin explicaciones, sin disculpas, solo una declaración lanzada hacia mí como un recibo de compra. Me quedé mirando la pantalla un largo momento, tratando de calmar mi respiración antes de que Ellie pudiera notar algo en mi cara. Escribí de vuelta: "No hay problema". Porque, ¿qué más se dice cuando a la gente que debería importarle simplemente no le importa? Pero no era "no hay problema". No para mí y definitivamente no para Ellie. Pasé el resto del día fingiendo que todo estaba bien. Ayudé a Ellie a pegar brillos en su dibujo, contesté mensajes de trabajo e ignoré la puntada en mi pecho cada vez que recordaba ese mensaje de texto. Traté de ser racional. Tal vez mis padres estaban pasando apuros económicos, tal vez surgió algo, pero luego recordé los años que pasé pagando su plan de teléfono cuando papá perdió otro trabajo, los meses que pagué su seguro para que pudieran mantener su coche funcionando, las reparaciones, las llamadas nocturnas, el dinero de emergencia que siempre parecía urgente hasta que yo necesitaba ayuda. A mis padres les encantaba hablar de lealtad familiar, sobre todo cuando necesitaban algo. El cumpleaños de Ellie llegó ese fin de semana. Llevaba un vestidito morado y preguntó si podíamos hacer cupcakes en lugar de comprar un pastel. Preparé una pequeña manta de picnic en nuestro salón porque la lluvia golpeaba las ventanas. Pusimos su música favorita, abrimos unos cuantos regalos pequeños para los que yo había ahorrado e invitamos a dos de sus amigas del colegio cuyos padres tuvieron la amabilidad de traerlas. Ella se rió, bailó y se esforzó mucho por disfrutar cada segundo. Pero cuando el día se calmó y sus amigas se fueron a casa, se acercó a la mesa, cogió un cupcake y se quedó mirando la única vela que yo había guardado solo para ella. Quizá el año que viene, susurró. No lloró. Simplemente limpió la purpurina y siguió adelante, como hacen los niños cuando no quieren que te preocupes. Pero algo en mí cambió esa noche. No fue ira, todavía no. Solo un dolor silencioso que se sentía demasiado familiar. La Navidad llegó más rápido de lo que esperaba, como siempre ocurre cuando haces malabarismos con el trabajo, las facturas y una niña que cuenta los días con anillos de papel que se pega alrededor de la muñeca.
Ellie se despertó temprano esa mañana con su pijama rojo, agarrando el dibujo que había hecho para mis padres. Dos abuelos cogidos de la mano con una niña pequeña entre ellos. Incluso había dibujado un pequeño corazón sobre sus cabezas. Se sentó junto a la ventana, esperando, con las piernas dobladas bajo ella, tarareando suavemente como si intentara mantener caliente la esperanza. Hice chocolate caliente, seguí mirando mi teléfono, seguí fingiendo que no lo miraba. Llegó el mediodía, luego las 2, luego las 3. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un emoji enviado por accidente. Solo silencio, espeso y familiar. Quizá están ocupados, dije, intentando sonar ligera. Ellie asintió, pero sus hombros cayeron de esa manera que lo hacen cuando lucha contra la decepción. Cuando finalmente se fue al salón a ver una película, abrí mi portátil. No debería haberlo hecho. Una parte de mí lo sabía. Pero la costumbre es terca, sobre todo cuando has pasado años intentando convencerte de que tu familia es mejor de lo que es. En el momento en que la pantalla se iluminó, lo vi. Un árbol de Navidad más alto que el techo de su salón. Montones de regalos envueltos desparramados por el suelo. Arcos de globos retorciéndose sobre la puerta. Los hijos de mi hermana Marisa abriendo regalos como si fuera un anuncio de televisión. Mi madre estaba al fondo sosteniendo una caja cubierta de purpurina, sonriendo tanto que sus ojos casi desaparecían. Y sobre todo ello, su descripción flotaba como un puñetazo. Tan bendecidos de estar con nuestros pequeños favoritos. Favoritos. La palabra golpeó más fuerte que cualquier insulto. Fue casual y reflexiva. Verdadera, al parecer. No supe que Ellie se había acercado detrás de mí hasta que sentí su mano en mi brazo. Vio la pantalla, vio los globos, vio la alegría de la que ella no formaba parte. Al principio no dijo nada. Su carita se quedó quieta de una manera que ninguna niña de 7 años debería. Entonces lo susurró. Se olvidaron de mí otra vez, ¿verdad? Tragué saliva con fuerza, pero no me salieron las palabras. La abracé, pero ella se quedó callada, mirando las caras brillantes y felices de la pantalla. Las mismas caras que no se molestaron en enviarle un simple mensaje. Durante el resto de la tarde me moví por el apartamento como un fantasma. Recalenté la cena, doblé mantas, contesté correos electrónicos que apenas leí. Ellie jugaba con sus pinturas en la mesa, pasando el dorado y el azul marino por una página hasta que los colores se desdibujaron. De vez en cuando miraba a la ventana y luego volvía a mirar hacia abajo, apretando sus pequeños puños. Más tarde esa noche, después de que se durmiera a mi lado en el sofá, me senté sola bajo la tenue luz del pasillo. El silencio no era pacífico, era pesado, presionando contra mis costillas, recordándome cada factura que había pagado, cada llamada nocturna que había contestado por mis padres, cada vez que me había puesto en último lugar porque la familia te necesita. ¿Y para qué? ¿Un cumpleaños saltado? ¿Una Navidad silenciosa? ¿Una hija aprendiendo demasiado pronto que el amor puede ser desigual? Algo dentro de mí no solo se rompió, se alineó, una línea limpia y nítida entre lo que había aceptado toda mi vida y lo que ya no iba a permitir. Me desperté la mañana después de Navidad con una extraña clase de claridad, tranquila, firme, casi inquietante. El apartamento seguía en ese tipo de quietud que viene después de una larga noche, fingiendo que todo está bien. Ellie estaba acurrucada en el sofá, sosteniendo la pintura dorada y azul marino que había hecho la noche anterior. La cubrí con una manta, le aparté un mechón de pelo de la frente y me quedé allí un momento, dejando que el peso de todo se asentara en mi pecho. Luego encendí mi portátil. No para ver correos del trabajo, no para navegar, no para poner excusas a gente que había dejado de merecerlas. Abrí la pestaña de pagos. Años de transferencias automáticas me devolvieron la mirada. Planes de teléfono, seguros, membresías, pequeñas cantidades de emergencia que se habían convertido en rutinas.
Era un mapa de cada vez que había intentado mantener la paz. Cada vez que había creído que ayudarles significaría que finalmente estarían ahí para nosotros. Mi mano vaciló un segundo, no por miedo, sino por comprensión. Simplemente lo hice en silencio. Hice clic en el primero, cancelar. Luego el siguiente y el siguiente. Una reacción en cadena de liberación, sin música dramática, sin manos temblorosas, solo una calma que no había sentido en años. Para cuando salió el sol, todo de lo que dependían de mí había desaparecido. No por venganza, sino por necesidad, por protección para mí y para Ellie. Si no podían estar presentes para una niña de 7 años que los amaba con todo su corazón, no tenían derecho a vivir del mío. A media mañana mi teléfono vibró. No eran mis padres, por supuesto que no. Era mi hermana Marisa. Scarlett, papá se está volviendo loco, mamá está llorando, cortaron todo. ¿Hiciste algo? Su voz no era acusadora. Era cansada, familiar, una voz que sabía exactamente de lo que eran capaces nuestros padres. Simplemente he terminado, dije. Eso es todo. Hubo una larga pausa, luego un suave, bien. El resto del día transcurrió con un ritmo extraño y pacífico. Limpié la cocina, lavé los pinceles que Ellie había dejado en el vaso, doblé la ropa. Cosas ordinarias, pero cada una se sentía diferente, más ligera, como si finalmente viviera en un hogar donde cada rincón nos pertenecía a nosotras, no a obligaciones que nunca acepté cargar. Esa noche, ayudé a Ellie a poner sus libros nuevos en la estantería. No mencionó a mis padres, no preguntó por qué nunca llamaron, simplemente se apoyó en mí y dijo, «Me gusta cuando somos solo nosotras». Y me di cuenta de algo. Esta vida tranquila, sin el caos llamando a la puerta, era lo que ella se merecía todo el tiempo. No sabía qué pasaría después. No sabía cómo reaccionaría mi padre cuando se diera cuenta de que todo había desaparecido, pero sabía que lo haría. La gente como él siempre lo hace. Y también sabía esto, la calma antes de la tormenta es real. Es suave, engañosamente gentil, y te da el tiempo justo para respirar antes de que todo estalle. A la mañana siguiente, exactamente a las 9, estalló. A las 9 en punto de la mañana comenzaron los golpes, agudos, furiosos, sacudiendo el marco de mi puerta principal, como si alguien intentara derribarla. Ellie se sobresaltó, casi dejando caer el tazón de cereales de sus manos. La puse suavemente detrás de mí, con el corazón firme, pero pesado. Sabía quién era antes incluso de que gritara mi nombre. «Scarlett, abre esta puerta, ahora». La voz de Howard retumbó por el pasillo lo suficientemente fuerte como para que un vecino entreabriera su puerta y luego se retirara rápidamente. Tomé una respiración lenta y quité el seguro de la mía, pero solo la abrí media pulgada. Su cara llenaba el hueco, roja, salvaje, la clase de furia que viene de perder el control de algo que pensaba que poseía. «¿Qué has hecho?», escupió. «El teléfono está muerto, el seguro se ha ido, hasta la maldita membresía. ¿Crees que esto es gracioso?». Detrás de él, Linda merodeaba con su bolso apretado contra el pecho, los ojos moviéndose entre nosotros como si quisiera hablar, pero hubiera olvidado cómo. Y paradas un poco a un lado estaban Valerie y Tessa, mi tía y mi prima, de brazos cruzados, listas para juzgar antes de escuchar una sola palabra. No me inmuté. «Todo lo que yo pagaba», dije suavemente, «dejé de pagarlo». Howard empujó la puerta para abrirla más con la palma de la mano. La bloqueé con el pie para que no pudiera entrar. Sus ojos pasaron de mí hacia Ellie, que estaba espiando desde el pasillo. «La estás arrastrando a esto», espetó. «La estás envenenando. Estás intentando ponerla en contra de la familia». «¿Familia?». La palabra casi me hizo reír. «Te refieres a la misma familia que se saltó su cumpleaños porque la cosa estaba difícil
y luego publicó una celebración de Navidad con arcos de globos y montañas de regalos para los hijos de Marisa. Valerie resopló. Ese no es el punto. Estás siendo dramática. Tessa intervino con los brazos cruzados. Todo el mundo habla de cómo estás exagerando otra vez. Siempre haces las cosas más grandes de lo que son. Ellie salió de detrás de mí, pequeña pero firme. Se olvidaron de mí, dijo en voz baja. Se olvidaron de mí otra vez. El pasillo se quedó en silencio. Howard apartó la mirada primero, luego se burló, sacudiendo la cabeza. Los niños no entienden estas cosas. Los adultos tienen responsabilidades, facturas, prioridades. Exactamente, le corté. Y durante años yo cubrí las tuyas. Su cara se contrajo. ¿De qué demonios estás hablando? Me puse completamente en el marco de la puerta, dejando que la verdad se asentara entre nosotros. Los planes de teléfono, el seguro, las reparaciones, el dinero de emergencia. Cada vez que necesitabas algo, me llamabas y yo lo pagaba sin rechistar. Linda hizo una mueca de dolor. Valerie frunció el ceño. Tessa murmuró, «Todo el mundo ayuda a sus padres». Levanté una mano. Pero cuando Ellie os necesitó, cuando se paró en la ventana en su 7º cumpleaños esperándoos, cuando hizo ese dibujo para Navidad y se sentó allí en pijama aferrándose a la esperanza. Nada. Mi voz no se elevó. No hacía falta. No le disteis nada, ni una llamada, ni un mensaje, nada. La mandíbula de Howard se tensó. Estábamos ocupados. Sí, dije, ocupados celebrando a los hijos de Marisa, ocupados publicando sobre vuestros pequeños favoritos, ocupados haciéndola sentir invisible. Linda finalmente habló, con voz fina. No quisimos decir, no la dejé terminar. Nunca queréis decir nada, pero lo hacéis de todos modos. La ira de Howard estalló de nuevo. Nada de esto explica por qué cortaste todo sin avisar. Ah, dije inclinando la cabeza. Esa no es la verdadera crisis, ¿verdad? Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué estás insinuando? Volví a entrar, agarré el paquete impreso que había dejado en la mesa de la entrada y volví a la puerta. Se lo tendí. No lo cogió, pero leyó la primera línea. Su cara palideció. Es una solicitud de préstamo, dije. A mi nombre, usando mi identidad, con tu dirección y tu número de teléfono. Linda jadeó. Los ojos de Valerie se abrieron de par en par. Tessa murmuró. Oh, Dios mío. Eso fue un malentendido, tartamudeó Howard. Un simple... Falsificaste mi firma, dije. Y te llevaste casi $8,000. Abrió la boca y luego la cerró, con las muñecas temblando y la voz quebrada. Tú no lo necesitabas tanto como nosotros. El pasillo se sintió más frío de repente, como si esas palabras hubieran drenado el último calor del aire. Ellie se acercó más, presionando su hombro contra mi pierna. Apoyé mi mano en su cabeza. «Le robaste a tu propia hija», dije en voz baja, «y lo justificaste porque pensaste que no me defendería». Howard se abalanzó hacia adelante como si quisiera agarrar los papeles, pero los aparté. No fue lo bastante rápido, nunca lo había sido, no cuando se trataba de responsabilidad, rendición de cuentas o decencia básica. «Escúchame», gruñó. «Si presentas algo...» «Ya lo hice», dije. El silencio cayó pesado, absoluto. Presenté una denuncia ayer por la mañana. Adjunté los documentos, las muestras de escritura, las transferencias, todo. Lo que pase a partir de ahora no depende de mí. Linda se cubrió la boca. Valerie susurró algo parecido a una oración. Tessa dio un paso completo hacia atrás. Howard parecía aturdido, no derrotado, sino impactado de que la única persona con la que contaba para quedarse callada finalmente decidiera no hacerlo. «No lo harías», dijo, pero ahora era una súplica, no una amenaza. Le miré a los ojos, calmada y nivelada. «Haría cualquier cosa para proteger a mi hija, incluso de ti». Ahí estaba, el cambio de poder. El momento en que se dio cuenta de que yo ya no era su solucionadora.
No era su red de seguridad. No era la chica que decía, no hay problema mientras sangraba internamente. Ellie tiró de mi manga. Mamá, susurró, ¿podemos cerrar la puerta? Sí, cariño, le dije. Mantuve la mirada de Howard un último segundo, el tiempo justo para que la verdad aterrizara. Y entonces cerré la puerta. Esta vez no intentó detenerla. No tenía derecho. El silencio después de que la puerta se cerrara fue casi irreal. Espeso, pesado, pero limpio de una manera que no había sentido en años. Ellie se apoyó en mí, con su manita aún envuelta en el dobladillo de mi suéter. La llevé de vuelta adentro, cerré la puerta con llave y por primera vez en mucho tiempo sentí que el cerrojo encajaba para nosotras, no para mantener a alguien fuera. En las semanas siguientes, todo cambió. Mis padres no volvieron a aparecer, ni con disculpas, ni con explicaciones, ni con intentos de última hora de arreglar lo que no se podía arreglar. En su lugar, parientes lejanos enviaron mensajes pasivo-agresivos sobre la unidad familiar, y luego se callaron cuando no respondí. Valerie publicó citas vagas en Internet sobre hijas irrespetuosas, y Tessa acabó borrando la mitad de sus comentarios cuando la gente empezó a hacer preguntas que no podía responder. Marisa fue la única que se interesó de verdad. Se pasó una tarde con la compra y admitió que no le había sorprendido lo del préstamo. Papá intentó algo parecido conmigo hace unos años, dijo. Dije que no, así que no tuvo la oportunidad. No fue reconfortante, pero fue honesto. Mientras tanto, la vida dentro de nuestro apartamento se suavizó. Ellie empezó a pintar de nuevo, grandes remolinos de color, más brillantes que los que había hecho en diciembre. Cuando su escuela anunció la exposición de arte de invierno, una de sus obras fue seleccionada para la exhibición principal. Se paró junto a ella con las manos cruzadas a la espalda, sonriendo de esa manera tranquila y orgullosa que tiene. Su profesora dijo que tenía un don, la creí. Yo también conseguí un aumento en el trabajo, nuevas responsabilidades, más estabilidad, un futuro que no dependía de sacar a nadie más de apuros. Nuestro hogar se sentía diferente, más ligero, más cálido, libre de obligaciones disfrazadas de amor. No nos faltaba nada. Por fin estábamos completas. El invierno volvió antes de que me diera cuenta. Una tarde, Ellie y yo estábamos decorando nuestro pequeño árbol, con el salón iluminado por una suave luz amarilla. Metió la mano en la caja y sacó un adorno nuevo, un pequeño unicornio dorado que había comprado con sus ahorros. Lo colgó con cuidado en una rama, dio un paso atrás y sonrió como si hubiera puesto un tesoro en el mundo. ¿Te gusta, mamá? Me encanta, le dije. Y lo decía en serio, porque allí parada, viéndola brillar en la calidez de nuestro hogar, entendí algo claramente. La familia no se define por quién comparte tu sangre. Se define por quién está presente, quién protege, quién ama sin condiciones ni excusas. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte de las personas que se niegan a hacer cualquiera de esas cosas. No perdimos nada al cortar los lazos, ganamos paz, ganamos libertad, nos ganamos a nosotras. Si alguna vez has tenido que poner límites a tu propia familia, si alguna vez has tenido que elegir tu paz por encima de su caos, cuéntamelo en los comentarios. Te prometo que no estás sola. Y si esta historia resonó contigo, asegúrate de darle me gusta, compartir y suscribirte para no perderte lo que viene después.